El gusto de las 12. Amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las 12. Gracias a todos por la sintonía. Y recibimos a un querido doctor, muy querido por nosotros, Domingo Martínez, nefrólogo, que está aquí. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este tipo de plataforma con el objetivo, ¿verdad?, de crear mayor impacto de conciencia desde el punto de vista de salud. Me siento honrado. Vamos a hablar de algunas enfermedades, estas enfermedades renales crónicas. Sí, fíjate, es un tema bastante interesante porque se habla que a nivel mundial hay más de 850 millones de personas que sufren de algún tipo de daño renal y muchos de ellos no lo saben. De modo que se estima que el 10% de la población general tiene algún tipo de daño. Si nosotros lo traemos a República Dominicana y buscamos el censo y lo dejamos en 10 millones, ¿verdad? Hablamos que hay 1 millón de personas posiblemente que anden deambulando, que tengan algún tipo de daño renal y muchos de ellos no lo saben. Actualmente hay aproximadamente 4,000 personas que sobreviven gracias a la diálisis. Entonces, eso quiere decir que cualquier persona puede andar con un problema renal sin saberlo. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo que estar observando para saber que quizás yo tengo un problema renal y tengo que ir al médico? Fíjate, yo diría que antes que los síntomas, porque la enfermedad se conoce una enfermedad silente que no da síntomas en la fase temprana, pero las causas son la diabetes, la primera causa a nivel del mundo responsable de pacientes en diálisis, y la segunda causa, la hipertensión. Pero estamos hablando ya de un riñón que colapsó, que ya no funciona. No, que está en camino. Exacto. Entonces, si te fijas, el 70% de los dominicanos que reciben diálisis tienen esas dos condiciones. Hablando de que los síntomas propios de la enfermedad renal aparecen cuando se ha perdido más del 90% de la función renal. Entonces, si eres diabético y eres hipertenso, y acabamos, ¿verdad?, al público de decir que son las dos causas, número uno, de enfermedad renal crónica terminal, porque es irreversible. Por eso que hay crónica, hay una que es aguda, que esa se recupera la función. Entonces, a partir de ahí, cada diabético, cada hipertenso debería de ir al nefrólogo. Si yo voy mucho en la noche al baño, eso es una señal de alerta. Si hago mi pipí sale oscura, eso es una señal de alerta. Fíjate, el tema de la orina depende mucho, de lo que nosotros ingerimos. De la hidratación. Claro. Exacto, de la hidratación, de lo que uno coma. Ahora, cada uno de nosotros sabemos regularmente, ¿verdad?, cuál es como la orina propia de nosotros. Por ejemplo, las personas que son diabéticas, cuando están descompensados, tienden a ir al baño. Ese es uno de los primeros síntomas. Claro. Sí, va mucho al baño. Exacto, cuando el riñón también se está dañando, es uno de los primeros síntomas. Pero posiblemente la persona no sea diabética, no sea hipertenso, no tenga daño renal, pero bebe mucha agua. Hay personas que no beben agua durante el día, yo no sé por qué. Ok. Pero en la noche... Ahí entro yo. Se beben 2 litros de agua. Exacto, tiene que ir al baño, perdón. Yo hice un cálculo hoy, doctor, y yo tenía desde el viernes que no tomaba agua. No, pero eso es grave. No, pero todo el romo del mundo no se bebió. No iba, Claro. Hay que decírselo a los médicos. El único poquito de agua que se bebía era hielo cuando se derretía. Exacto. A los médicos, decía mi mamá, Dios me la tenga en la gloria, no se le habla mentira. Dile la verdad. Tú no bebiste agua del viernes para acá, pero bebiste otra cosa. No sé, yo soy paciente bariátrico y a mí nunca me gustó el agua antes de operarme. Qué belleza. Después que me operé para acá, me ha gustado menos. Entonces, a mí se me pasa fácilmente 24 horas sin tomar agua. Fíjate, de alguna Me voy a morir algún día y voy a salir. Si me muero. Salme, a ver si me dan los 6 números de la Tú lo 2. dices en Tú eras En Checha, ¿no? un fantasma que le dieron una una cama. golpeada. Cuando te veas ahí tirado, tú vas a decir lo contrario. Dios libre. Mira, fíjate, con el tema del agua, obviamente, la composición del cuerpo normal son aproximadamente 75% de agua. Cuando nosotros buscamos la composición de los riñones, son un 83%. Entonces, lo primero es que de alguna forma tú ingerir poca agua
eso te conlleva a una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia renal aguda. Lo que pasa es que no da síntomas. Si yo te hago marcadores renales y quizás es verdad que tú tienes 3 días, 4 días que no bebes agua, posiblemente tú sales con una creatinina en 1.8. Porque acuérdate que nadie va a hacer una enfermedad renal crónica sin antes hacer una aguda. Entonces el problema es que no da síntomas. Ahora, la deshidratación es la primera causa de formación de cálculos. Doctor, el romo deshidrata. Totalmente de acuerdo. No es cierto. No, eso está claro, eso todos lo sabemos. Bebe agua. Aunque Ñonguito dice que lo que el romo no cura, hay que operarlo. Que operarlo. Sí. Ahora bien, ¿cómo uno cuida el riñón? O sea, ¿cuáles son los métodos que debe de tener en cuenta un paciente o una persona normal para cuidar su riñón Fíjate. o sus riñones? Exacto. Hay 8 reglas, existen 8 reglas de oro. Se promueve una dieta balanceada, Bien. disminuir el consumo de sal. Si eres diabético, tratar de tener los niveles de glicemia óptimos, o sea, dentro del rango normal. Si eres hipertenso, también mantenerlo normal, no automedicarse, porque el diclofenac es una de las causas número 1 de los medicamentos nefrotóxicos. Se promueve, obviamente, no fumar, porque las personas que fuman, lo que pasa es que cuando fuman es un daño que se ve a largo plazo. Pero una persona que fuma tiene 9 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica que aquellos, quizás con las mismas condiciones, que no fuman. Pero eso es 9 veces. O sea, tú sabes, doctor, usted sabe que, perdone que le interrumpo, hay ahora una tendencia a la fuma de puros. ¿Y qué le llaman ustedes? De cigarro. Y de cigarrillo, y de cigarrillo electrónico también. Fíjate. No, pero los puros están como más de moda. Sí, saben que es tan dañino como el cigarrillo normal. De hecho, un puro de tamaño normal, porque hay diferentes tamaños, Sí. habla de que tiene aproximadamente 15 cigarrillos. ¿Cómo? Sí, porque es puro. Y así hay unos tigres queriéndome poner a fumar puro a mí. El cigarro. Yo que estoy pedido. Yo que Una estoy pregunta. pedido. Lo que- Entre los bonos que dan aquí en el programa dan bonos funerarios. No, Pacarraco. hagan su diligencia ustedes. El cigarrillo, el tabaco rubio pasa por un proceso que es diferente a la hoja natural, que es la del cigarro, Claro. más fuerte, claro. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, aunque se oye bonito, hasta social. Sí, de que da swing. De que da swing. La causa número 1 de cáncer a nivel de garganta, a nivel de pulmón. ¿El del cigarro? Es del cigarro. Y dentro de eso, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad del Cáncer culpa al puro, o sea, está incluido, porque cuando se habla del cigarrillo, como que, ¿sabes? La boca también. Exacto, porque se absorben esas partículas. Levanta la blondina. Y Un plan funerario. Pregúntale con- Tenemos una llamada, doctor. Buenas. Buenas tardes. Carraquillo, pero tú entonces cuando vas al baño y mea, hay que irse, porque si tú no bebes agua y nada más romo, estos míos salen. Ya tú sabes, nítido, hermano. El doctor le tiene una Te guarda un consulta, trago. una consulta aparte a Carraquillo. ay, Hablábamos de las 8 reglas. Digo, Sí, el del y entonces no, también- pero antes de pasar eso, el del cigarrillo normal, en vez del puro, lo que hace más daño es el alquitrán. sí. Y eso también se encuentra bastante en los electrónicos. Sí. ¿Sabe? Y contiene mucho más nicotina, que es lo que produce la adicción, que quizá el cigarrillo normal. Este equipo se va entero. Yo Aquí soy no la va- única que va a quedar aquí. Yo Aquí siento va- que va después que- de este tema- No. No, usted va a volver, doctor. Tú eres la única que va a morir saludable. Dice el doctor que no va a volver. Digo, usted tiene que volver, pues tiene que sanar, tiene que cuidarnos nosotros. Pero Y entonces, de alguna forma, es lo que sucede. Lo que pasa es que, obviamente, hay poca campaña de prevención, hay poca, quizá, inversión, porque el presupuesto de las enfermedades crónicas no transmisibles se lo lleva las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. No, se lo lleva el diablo cáncer. también, doctor. Se lo lleva el y diablo. nos está llevando el diablo todo. Claro. Qué barbaridad. Qué lindo, doctor, qué lindo. No, uno se ríe, pero Pero uno lo tiene que tomar. Una pregunta, ¿el agua de coco funciona? Es un Y la mito. piña. Wiki, es un cuchillo. Eso es mito. de los No, tigres. Carraquillo. Eso es un mito de los tigres. el alcohol daña los riñones. Sí. ¿Lo sabe? Claro, entonces el agua de coco, sí y no.
Por ejemplo, una persona que tenga su función renal o renales normales no tiene ningún problema en el agua de coco. Al contrario, te hidrata, aporta sodio, aporta potasio, magnesio, todo Grasa vegetal. Potasio. Y floja. Sin embargo, Potasio. ahí vamos. Sin embargo, en el paciente que se dializa o que tiene una enfermedad crónica terminal avanzada o terminal, está contraindicado. ¿Qué? ¿Por qué? Por el alto contenido que tiene de potasio. El potasio alto en sangre mata. Los pacientes terminan desencadenando una parada cardiovascular y fallecen prácticamente porque una de las funciones del riñón es eliminar potasio. Como el riñón está dañado, obviamente se pierde esa capacidad, el paciente acumula y a nivel entonces del corazón Fuerza muscular y muere. y mueren. Y la lista de espera Bueno, para yo te trasplante, digo. doctor, es bastante extensa, ¿verdad? Sí. Ahora van como por el 92. No. Se está realizando. De verdad. No, fíjate, lo que pasa es saber que se hacen trasplantes y nosotros no estamos tan mal. En un momento cogió fuerza y hubo un caso que no sé si vale la pena mencionarlo, que fue el de una niña, Carla Maciel, creo que fue, ok, y sí. se hizo una campaña como negativa, entonces ahí como que cayeron. Poca gente está en donación de órganos. Y ahí entonces llegó, exacto, el COVID, que vamos a 3 años, Sí. que también de alguna forma se paralizaron los trasplantes. Pero obviamente uno quisiera que fuera más rápido. Se supone que la lista debería de ser corta con todos estos tigres que andan en motores, en casco y a cada rato echando carreras. Sí. Exacto. Lastimosamente, ¿sabes? Sí, pero hay que pensarlo desde el punto de vista. Sí, no, Sí, pues dice, sí, bueno, pero- deme 2 semanas que hay una carrerita ahí. De ahí vamos de ahí vamos a Pero sacar. no todas las Usted personas necesita. que fallecen No son, pueden. son donantes. No, pero- ni son candidatos para ser Fíjate, donantes. hay Candidato. Candidato. Dijo candidato. Dijo candidato, dijo candidato. candidato. Yo entendí Ese candidato. tipo me tiene mal a mí. Yo no quiero ser No le hagas clic. Fíjate, acuérdate que ese paciente que quizá está hospitalizado y tiene una muerte cerebral, se le hacen estudios y todo, y mientras él está en el ventilador, algunos órganos todavía viven, pero es un paciente que sus condiciones médicas, porque hay milagros y cosas, pero Sí, su claro. condición médica, la ciencia dice, mira, no hay forma, él tiene muerte cerebral, entonces ese paciente puede salvar vida. Exacto. Sí, claro. Eso es con claro. Doctor, consentimiento de la ahora- familia, ¿no? Exactamente. Doctor, para consultas, ¿cómo las personas se pueden comunicar con usted? ¿Cómo deben? Porque quizás hay personas que sienten o tienen estos síntomas ya o que son diabéticos e hipertensos a la vez y no han acudido todavía al nefrólogo. Bueno, pues ahí podemos comunicarnos con usted. ¿Dónde? Sí, el 829-340-1381, como está de moda las redes, ¿verdad? Sí, las redes sociales, Arroba claro. DR Domingo Martínez. Y estamos en la consulta en la clínica Dr. Rodríguez Santos de lunes a viernes de 8 a 2. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en el gusto de las 12. Doctor, excelente. Sí, tiene que volver y sobre todo hay que hacer una cadena de oración por Carraquillo. Peores cosas vendrán, dice Sí, la Biblia. peores cosas vendrán. Carraquillo irá por allá con su consultorio. Claro que sí. Señora, ustedes no se muevan tras la pausa. Está con nosotros Badir. Ese sí es duro. Ay. El gusto de las 12.